Wigeta, un viaje mágico. Capítulo 1. Prólogo. ¡Qué vistas, eh! Ni que lo digas. ¿Qué habrá más allá de esas montañas? Al sur de Pueblo se levantaba una cordillera enorme, casi el único obstáculo que la vista encontraba desde lo alto del faro. Willy y Vegeta miraban desde allí al horizonte, explorando con la mirada todo lo que había alrededor de la inmensa ciudad que habían construido. Lo que iba a ser una casa se fue convirtiendo en algo mucho más grande, un lugar en el que cada uno tenía su tarea y todo funcionaba, la mayor parte del tiempo con la precisión de un reloj. Desde el faro se podía ver todo: los almacenes, la sala de alquimia, las calles y puentes que conectaban todas las casas que habían ido naciendo alrededor de su proyecto de aldea. Willy y Vegeta sabían que no todo el mérito era suyo. Ellos habían plantado la semilla. Pero gracias a toda la gente que los había seguido y había confiado en ellos, Pueblo era el lugar pacífico y seguro en el que se había convertido. Eran un símbolo. Gracias a ellos había llegado la paz. Y de sus aventuras no solo hablaban sus vecinos, sino también gente de muy lejos, de lugares que se podían ver desde el faro, pero también de otros de más allá de los mares. Apoyados en lo alto, los amigos vieron a dos niños que jugaban despreocupados, imaginando que eran por un momento los héroes de Pueblo, vestido con una armadura púrpura y blanca y con un cristal polarizado en un ojo, una reproducción casera de la indumentaria de Vegeta. Uno de ellos corría a socorrer al otro, rodeado por un grupo de perros que jugaban a su alrededor, animados por el movimiento del palo que hacía las veces de espada en la fantasía de los niños. La chaqueta y la boina verdes del imitador de Willy eran varios talles más grandes de la cuenta. Un paso en falso le llevó a tropezar con su amigo, y el rescate terminó con los dos en el suelo y el grupo de perros saltando a su alrededor y lamiéndoles la cara, como animando a que el juego siguiera. Vegeta y Willy desde el faro rieron al ver la escena. No había tanta diferencia entre la alegría de aquellos niños que jugaban y lo que ellos habían sentido mientras construían Pueblo. Aquellos niños que jugaban eran una buena prueba de que la paz era estable. Vegeta y Willy recordaron la batalla contra el dragón, que había puesto punto final a los peligros para sus vecinos y amigos. Hacía meses que no se colaban monstruos en la sala de máquinas. Los almacenes eran seguros, y todos los portales hacia las mazmorras y aldeas que habían descubierto en sus viajes ya inactivos. Solo servían de recuerdo del largo camino que habían recorrido hasta derrotar a aquel dragón, que resultó ser la fuente de todos los problemas de Pueblo. Cuando regresaron después de luchar contra la bestia, ya se notaba en el ambiente que algo había cambiado, que les esperaban tiempos prósperos. ¿Quién nos iba a decir que conseguiríamos llegar a este punto? ¿Verdad? Mira, parece que están empezando a preparar el festín de mañana. Varios vecinos recogían la siembra en la que Willy y Vegeta habían invertido tanto esfuerzo. Más ahora que antes. La paz les había dado ocasión para dedicar más tiempo a los cultivos. Y eran habituales las comilonas con las que todos los habitantes de pueblo celebraban los nuevos tiempos. La recolección significaba una cosa. Al día siguiente, Vegeta y Willy saldrían a explorar los alrededores para replantar los alimentos, y que el ciclo comenzara de nuevo. Cultivar, recoger, festín. Así habían sido las cosas los últimos meses. ¿Dónde podríamos ir mañana a buscar semillas? Estaría bien hacer algo distinto para variar. Cultivar, recoger, festín. A veces, mientras salían a los bosques cercanos en busca de alimentos para pueblo, Willy y Vegeta se quedaban callados y exploraban en silencio. Eso quería decir que estaban pensando, generalmente, en el dragón, en el combate feroz, la magia, el peligro. Había un momento clavado en su memoria, en lo alto de una gigantesca columna que se erigía en la guardia del dragón, ya a punto de caer rendido tras la intensa batalla. Willy le lanzó a Vegeta una de sus pistolas de burbujas, y uniendo sus fuerzas lograron acabar con su enemigo, que se deshizo con un fogonazo de luz que iluminó la caverna. Una de las cosas magníficas de la magia: una pistola de burbujas puede acabar hasta con el dragón más temible, siempre y cuando la magia esté de tu lado. Cultivar, recoger, festín. A su regreso a pueblo, todos celebraron la buena noticia. La muerte de aquel monstruo auguraba una época mejor.
Una nueva era en la que la vida no estuviera constantemente interrumpida por las visitas inesperadas de los esbirros del dragón. Cultivar, recoger, festín. Va siendo hora de bajar, dijo Willy. Sí, eso parece, respondió Vegeta. Pensemos en cómo lo haremos mañana y vayamos a dormir. Cuando bajaron del faro, los dos niños disfrazados seguían jugando con los perros, como si compitieran por ver quién aguantaba más tiempo sin cansarse. ¿Por dónde quieres empezar? La gran aventura de Vegeta y Willy está a punto de comenzar. Como ya has visto, cada capítulo de Vegeta incluye muchas sorpresas, cómics, ilustraciones que puedes completar y ahora te toca a ti elegir por dónde quieres empezar a leer. Si quieres emprender este viaje desde el lado de Vegeta, empieza a leer en la página 18. Y cuando termines, salta al capítulo 3. Si prefieres que tu viaje arranque con Willy, ve a la página 31 y empieza a leer desde ahí. Si no puedes decidirte por ninguno de los dos, no pasa nada. Simplemente empieza a leer a partir de la página siguiente. ¡Adelante! Capítulo 2.1. Vegeta. No era habitual que Vegeta y Willy estuvieran tan ocupados que apenas tuvieran tiempo de saludarse. Y poco más. Pero aquel día tenían mucho que hacer. Nada más despertarse, habían salido en busca de semillas para el huerto que estaban plantando en su casa. La paz reinaba en pueblo. Vegeta y Willy habían decidido explorar por separado, con la esperanza de encontrar lo que querían más rápido. Después de prepararse para el trabajo y separar a Trotumán y Bakipandi, que estaban peleándose otra vez, se habían despedido y habían salido a explorar los bosques cercanos. Era una mañana especialmente tranquila, demasiado tranquila, pensó Vegeta. Después de un rato tomando los materiales que iba buscando, su mochila estaba llena. Nada ni nadie se había cruzado en su camino. A pesar de que hacía tiempo que Pueblo era un lugar pacífico, no era normal que los bosques de los alrededores estuvieran tan vacíos, tan silenciosos. La mochila empezaba a pesar. Vegeta decidió descansar un rato y reponer fuerzas. Se hizo una silla y se sentó a comer algo. El silencio era absoluto. ¿Qué estaba pasando? Mientras comía, Vegeta se entretenía como podía, mirando alrededor e intentando encontrar alguna señal de vida, alguna prueba de que alguien había pasado por ese bosque antes. Cualquier cosa, en realidad. Mientras llevaba la vista de un lugar a otro, se paraba a buscar formas reconocibles y parecidos en las cortezas de los árboles y en las islas de hierba que crecían aquí y allá. Echaba de menos las aventuras. De pronto, Vegeta creyó ver algo por el rabillo del ojo, algo que se movía a lo lejos. Entre la vegetación, se subió a la silla para intentar ver mejor. ¿Le estaba jugando una mala pasada a su cabeza? ¿Y en realidad no había nada? ¿Eran sus ganas de vivir las que por fin le daban algo de emoción, haciéndolo ver cosas que no existían? De pronto, lo tuvo claro. Algo se movió entre unos árboles, pero el bosque era demasiado frondoso como para identificarlo desde tan lejos. Los árboles se elevaban hacia el cielo casi más de lo que la vista podía alcanzar. La luz del sol llegaba filtrada por las ramas y las hojas, como si los árboles estuvieran escondiendo algo bajo sus espesas copas. Vegeta fijó la vista en la zona en la que algo se había movido. ¿Vicente? A lo lejos, un caballo blanco caminaba despreocupado, ajeno a la presencia de Vegeta. ¡Vicente! Gritó Vegeta, con esperanzas de poder llamar su atención. El caballo blanco se giró y miró en la dirección de Vegeta, que empezó a mover los brazos y saltar. Lleno de una mezcla de alegría y sorpresa, el último lugar en el que esperaba encontrar a Vicente, el caballo con el que tantas cosas había vivido. Era en ese bosque en el que pareció no haber nadie. ¡Vicente! Gritó de nuevo. El caballo no se movía, solo miraba fijamente a Vegeta, que decidió acercarse, repentinamente animado por el recuerdo de esas aventuras que tanto echaba de menos, aunque nunca se lo hubiera dicho a Willy. Las cosas iban bien, desde que la paz había llegado a Pueblo. Habían podido dedicarse a los experimentos, a crear huertos y casas, a pasar tiempo con sus mascotas. A Vegeta le costaba no sentir algo de nostalgia por los tiempos en los que no todo era tan pacífico. Sin embargo, por las noches, cuando el insomnio no le permitía dormir hasta altas horas de la madrugada, pensaba en todo lo que Willy y él habían vivido, y esperaba que Willy también echara de menos viajar lejos, explorar tierras desconocidas, conocer cosas nuevas. Cuando ya estaba cerca de él, el caballo blanco se asustó y echó a correr. Vegeta se sorprendió y salió corriendo detrás de él. Pronto se dio cuenta de que no podía seguirle el ritmo. Seguía corriendo y esquivando árboles y arbustos, pero el caballo iba mucho más rápido. No podía rendirse, no tan pronto, no cuando estaba tan cerca de una posible vivencia. Corrió tanto como podía. Casi sin aliento,
Vegeta enfiló el mismo camino por el que había ido Vicente. A los lados, los árboles formaban un pasillo perfecto, colocados de manera simétrica, como si alguien los hubiera puesto así a propósito. No podía parar de correr. El pasillo continuaba y Vicente seguía trotando, cada vez más lejos. De pronto, el caballo desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Vegeta dio un salto, sorprendido, pero siguió avanzando hasta que llegó al final del camino. Había un agujero muy profundo en el suelo. Abajo estaba el caballo blanco, tan lejos que apenas era un punto blanco en medio de la oscuridad. ¡Vicente! Gritó Vegeta, aterrorizado por lo que le pudiera haber pasado a su caballo. Cuando levantó la vista del agujero, se encontró con un desierto tan extenso que llegaba hasta el horizonte. No podía creer lo que estaba viendo. Frente a él, esparcidos por la arena infinita, decenas de caballos blancos actuaban como si no lo hubieran visto o escuchado. Algo estaba mal. Un caballo caminaba por el aire, levitando a varios centímetros del suelo. Otro parecía estar comiendo algo, pero tenía la cabeza incrustada en el suelo. Otro cabalgaba sin moverse del lugar, como retenido por una pared invisible. Dos caballos se chocaban entre sí, con la cabeza de uno atascada en el cuerpo del otro, como si lo estuviera atravesando de alguna forma mágica. Otro destacaba porque no era exactamente igual que los demás, aunque era blanco y se parecía mucho al resto, su cara era diferente. ¡Qué cara más rara! A lo lejos, Vegeta vio a Willy, que saltaba para llamar su atención. Willy se teletransportó al lado del agujero donde estaba Vicente. ¿Cómo ha hecho eso?, pensó Vegeta. ¿Qué haces aquí?, le preguntó a Willy. Perdona, el agujero lo hice yo. Estaba buscando una mina, respondió tranquilo. He visto que Vicente se ha caído dentro. ¿Y qué vamos a hacer para sacarlo de ahí?, dijo Vegeta preocupado. Al fondo, un caballo se paseaba tranquilamente, con las patas apuntando hacia arriba y deslizando el lomo por el suelo. ¡Vamos! ¿Has visto eso?, exclamó tomando a Willy del hombro y señalándole al caballo. ¿Qué pasa? El caballo está al revés, ¿no lo ves? ¿Qué pasa?, repitió Willy. ¿Pero qué dices? ¿No ves a todos esos caballos haciendo cosas raras? ¿Qué pasa?, repitió Willy. Antes de poder decir nada, Vegeta miró a su alrededor. No había nadie. Todo estaba oscuro. Vegeta miró hacia arriba. Estaba en un agujero muy profundo. A lo alto se podía ver el cielo, y un rayo de luz débil entraba al hoyo. Willy asomó la cabeza. Perdona, el agujero lo hice yo. Estaba buscando una mina, gritó desde arriba, y el eco de la voz rebotó en las paredes hasta llegar a Vegeta. Cuando iba a gritar que bajara y lo ayudara a salir, Vegeta notó que había alguien al lado. Giró la cabeza y se topó con una cara enorme a un par de centímetros de la suya. La oscuridad no le permitía ver bien. Enfocó la mirada para intentar acostumbrarse a la oscuridad. Era Vicente, que se acercó un poco y le lamió la cara a Vegeta con su lengua enorme. ¡Qué asco!, dijo. De pronto, un fogonazo de luz le dio en la cara. ¡Ey, despierta, que va a ser tarde!, escuchó Vegeta. Era la voz de Willy. Cuando abrió los ojos, vio a Bakipandi lamiéndole la cara. ¿Qué hora es?, preguntó mientras apartaba a Bakipandi. La luz que entraba por las ventanas dejaba claro que el día había comenzado hacía rato. Tarde, respondió Willy, que estaba tomando cosas de los cofres que tenían en casa. Tenemos que salir a recoger semillas, ¿te acuerdas? Lo hablamos ayer. Trotumán, Bakipandi, gritó, apartando a las mascotas que estaban peleándose otra vez. Todo esto me suena, pensó Vegeta. Debe haber sido una pesadilla. Llevo TNT y mi espada, por si acaso, dijo Willy. No es mala idea que traigas tu arco. Como nos vamos a separar para explorar los alrededores más rápido, es mejor que vayamos preparados. ¿El TNT es para las arañas?, preguntó Vegeta sonriendo. ¡Lol, no!, respondió Willy imitando la voz de Vegeta. Los dos se echaron a reír a carcajadas. Capítulo 2.2. Willy. Aquella mañana, Vegeta dormía a pierna suelta, mientras Willy empezaba a preparar su equipo. Ese día no saldrían juntos. La noche anterior habían pensado que, si exploraban los alrededores de Pueblo por separado, podrían encontrar los materiales que necesitaban más rápido. Semillas, madera, todo lo que precisaban para que el huerto que tenían en casa fuera viento en popa. Era un huerto enorme, cada día más grande, de hecho, porque desde que en Pueblo reinaba la paz, solo se habían dedicado a él. Poco más había que hacer. Mientras buscaba en los cofres lo que necesitaba para salir hacia los bosques cercanos, vio su boomerang y algo de TNT, y se acordó de las aventuras que había vivido con Vegeta. Las echaba de menos, aunque nunca lo había reconocido. Vegeta comenzó a moverse en la cama, como si estuviera teniendo una pesadilla. Bakipandi se acercó a su dueño y empezó a lamerle la cara.
Ya iba siendo hora de salir, pensó Willy. ¡Ey, despierta, que se va a hacer tarde! Dijo, aprovechando el ataque de lengua de Bucky Pandy para despertar a Vegeta. ¿Qué hora es? Preguntó Vegeta mientras apartaba a Bucky Pandy. Tarde, dijo Willy, que seguía juntando el equipo necesario para salir a buscar materiales. Por muy temerario que fuera, Willy prefería prevenir que curar. Tomó su espada y algo de TNT y recomendó a Vegeta que no saliera desprotegido por si acaso. Vegeta tomó su arco. Ya estaban listos para salir. Quedaron en volver a encontrarse en la entrada de pueblo cuando empezara a anochecer, para juntar lo que cada uno hubiera conseguido y pensar qué podían hacer con ello el día siguiente. Mientras salían de su casa, y aunque ya los habían separado antes, Bucky Pandy y Trotumán estaban peleándose otra vez. En cuanto cerraron la puerta, sus mascotas dejaron de hacer ruido, como si hubieran dejado de pelear. Siempre les había resultado curioso. Willy se despidió de Vegeta y se separaron. No era habitual que estuvieran tan ocupados que apenas tuvieran tiempo de saludarse y poco más, pensó Willy. Explorar un bosque solo no es tan divertido, pensó Willy. Buscar semillas sin nadie cerca había obligado a Willy a pensar para matar el tiempo. Mientras llenaba su mochila, recordó todo lo que había vivido junto a Vegeta. Ni siquiera lograba recordar cómo había llegado a la paz a pueblo, porque en su memoria solo había combates, peligros, viajes a lugares remotos y desconocidos. Todas las cosas fantásticas que les habían ocurrido. No se atrevía a decirlo, pero a veces Willy querría que las cosas fueran un poco menos aburridas. Decirle a Vegeta que se fueran lejos, a lugares que no conocían aún, a empezar una vida nueva y buscar aventuras. El huerto estaba bien, pero desde luego no era la vida llena de sorpresas que recordaba. Echaba de menos a los zombies, a los esqueletos, a los ogros de dos cabezas. Echo de menos hasta las arañas, pensó Willy. Solo de pensar en arañas le dieron escalofríos. Bueno, no las echo de menos, pero sí todo lo demás. El tiempo pasó rápido mientras fantaseaba con hazañas del pasado. Demasiado rápido, pensó Willy. Sus tripas empezaron a rugir después de un rato explorando. Era algo tarde, pero decidió parar un momento para comer antes de regresar a pueblo. Anochecía, mientras caminaba de vuelta. Voy a llegar tarde, pensó Willy, preocupado por hacer esperar a Vegeta. Aceleró el paso hasta que, cuando estaba ya cerca del lugar donde habían quedado, vio algo que le extrañó. Por encima de los árboles, una luz rojiza cubría el cielo, y una nube de humo, empezaba a despuntar sobre las ramas. Willy echó a correr sin entender qué estaba pasando. Cuando atravesó el bosque, encontró el origen del humo. El fuego estaba extendiéndose por pueblo, cubierto por una nube negra y por las llamas que salían de los tejados. Preocupado, Willy corrió en busca de Vegeta. No estaba en la entrada, donde tenían que encontrarse al anochecer. Cuando entró al pueblo, una horda de zombies caminaba por entre las casas en llamas. Algunos aldeanos habían sido ya convertidos, y salían de sus casas para unirse a los demás zombies. Willy sacó su espada y comenzó a atacar a los zombies, que parecían multiplicarse y empezaron a rodearlo. No tenía buena pinta. Quizá no había sido buena idea intentar enfrentarse a todos esos zombies él solo. ¡Vegeta! Gritó, esperando que su amigo estuviera cerca para ayudarlo. No hubo respuesta. ¿Le habría pasado algo? No podía quedarse ahí, a espadazos. Logró deshacerse de la horda de zombies, y salió corriendo antes de que lo rodearan por completo. ¿Estaría Vegeta en casa? Corrió hacia ella, y al abrir la puerta solo encontró a Trotumán, su mascota, mitad tortuga y mitad humano, que no se había enterado de lo que estaba ocurriendo afuera. Tenía puestas unas gafas de sol y unos auriculares enormes, y estaba pinchando música, sin saber lo que estaba pasando en pueblo. ¡Trotumán, pero qué haces!, gritó Willy corriendo a tomar a su mascota. ¿Dónde están Vegeta y Bucky Pandy? Trotumán pareció despertar de pronto, y miró alrededor. Cuando vio lo que pasaba en la calle, pegó un salto y se subió a los brazos de Willy. En ese momento, un zombi entró en la casa. Willy se había olvidado de cerrarla cuando entró a toda prisa. ¡Tenemos que irnos!, dijo. Sacó el pico y abrió una entrada en la pared. Con Trotumán en brazos, salió por el hueco y corrió esquivando a los zombis que estaban en la calle y que seguían creciendo en número. No voy a poder con todos, pensó Willy, que no sabía qué hacer. Se estaba quedando sin tiempo. ¿Dónde estaban Vegeta y Bucky Pandy? ¿Habrían logrado escapar? ¿Estarían también intentando encontrarlos a ellos? Sin más opciones que escapar, se alejó corriendo del pueblo, ya invadido por completo por los zombies. Mientras corría, echó la vista atrás y vio a la horda entrando y saliendo de las casas, mientras el fuego devoraba los hogares, cubriéndolos luego con nubes negras de humo. Cuando estuvo suficientemente lejos, dejó a Trotumán en el suelo e intentó recuperar el aliento. La carrera lo había dejado exhausto,
pero no podía descansar hasta encontrar a Vegeta. Seguro que había escapado y se encontrarían tarde o temprano, pensó. Ni siquiera se había parado a mirar hacia dónde había echado a correr. Los árboles comenzaban a cerrarse a su alrededor, y a medida que dejaba más y más atrás pueblo, el cielo tenía un aspecto menos amenazador, cada vez menos dominado por la luz de las llamas y las nubes de humo negro. Empezó a caminar por el bosque, con Trotumán siguiéndolo de cerca y husmeando los alrededores, buscando ingredientes para cocinar algo. La noche se había cerrado sobre ellos. Hacía tiempo que no había monstruos en esos bosques, pero lo que había pasado en Pueblo le hizo pensar que quizá las cosas habían cambiado. Encontraron un río, y Trotumán miró a Willy. Conocía bien esa mirada. «¿Quieres pescado, dijo Willy. «Pesquemos algo, vamos». Trotumán demostró de nuevo su habilidad como cocinero, y preparó el pescado, mientras Willy pensaba en Vegeta. Tenía que estar cerca. Lo sentía. Decidieron quedarse a la orilla del río a comer. Quizá Vegeta pasara por allí mientras lo buscaba, pensó Willy. Mientras comía el pescado, Trotumán levantó la vista, como si hubiera escuchado algo. Miró alrededor, sin soltar su comida. «¿Qué pasa, Trotumán?», preguntó Willy. Trotumán dejó el pescado y siguió mirando, pero la oscuridad parecía estar poniéndole las cosas difíciles. Se acercó al río y miró hacia la otra orilla. Cuando se fijó, Willy vio que unos arbustos se movían al otro lado, como si hubiera alguien espiándolos mientras comían. «¿Quién eres?», preguntó Willy. Nadie respondía. Willy sacó su boomerang, preparado para enfrentarse a los zombies, si es que habían conseguido seguirlos hasta allí. «¡Sal de ahí!», gritó Willy. Los arbustos se movían cada vez más. Alguien se acercaba. Willy tomó con fuerza el boomerang mientras una cabeza empezaba a salir entre la maleza. «¡Paquipandi!», gritó Willy, aliviado al saber que Vegeta tenía que estar cerca. «Espera ahí, voy a buscar materiales para construir un puente». Se dio la vuelta y comenzó a tomar madera. «Trotumán, ayúdame», gritó a su mascota, que todavía estaba mirando a Paquipandi. Mientras recogía madera, Willy empezó a notar algo raro. Le costaba más tomar las cosas del suelo, que parecían alejarse. Miró a su alrededor y vio que era él el que se estaba alejando. Estaba flotando en el aire. Se agitó y miró hacia Trotumán, que también flotaba. Los dos se movían en la misma dirección. Al otro lado del río, Paquipandi los miraba, y de su cabeza salía un rayo de luz que cubría a Willy y Trotumán. Era como si la mascota de Vegeta estuviera haciéndoles volar para ayudarlos a pasar a la otra orilla, pensó Willy. Cuando pasaron por encima del río, el rayo de luz los dejó con cuidado en el suelo, al lado de Paquipandi. Willy se quedó de piedra. «¡Chico!», dijo, todavía sin creerse lo que acaba de ocurrir. Paquipandi echó a andar, metiéndose de nuevo entre los arbustos. Willy y Trotumán la siguieron, sin saber qué más hacer. ¿Realmente acababan de volar por encima del río gracias a un rayo de luz que salía de la cabeza de Paquipandi? ¿Estaba soñando? Mientras Willy se hacía preguntas, dejaron atrás los arbustos y entraron en un claro del bosque. «¡Willy!», exclamó Vegeta al ver a su amigo.